Bien, bueno, nos metemos a hablar de terminación. Un poco ya vimos recría, donde el desafío es, evidentemente, más allá de la respuesta de costo de kilo producido, es preservar un animal por si en línea general tenemos que llegar a altos pesos, la primera prevención de eficiencia. Y ahora vamos directamente a hablar de terminación a corral. Está claro que por ahí nos hemos ido a hablar del marmoreo del guayu. El negocio que hay hoy es poder meter más kilos. No me están premiando, o sea que 90% de lo que vamos a hablar es hacer novillo pesado, poco tradicional, 460, 500. La pregunta en qué momento nos premian, porque ya sale un nivel de marmoreo que algunos lo están explotando, diríamos, para comercializarlo, lo que pasa es que no están bajando los incentivos. Entonces quedémonos con la lógica principalmente de los 300 kilos de carcasa que probablemente son los que el biotipo nuestro soporta, según los criterios, pero no es lo que destacamos tanto con el marmoreo, más bien es exploratorio el día que las señales estén, qué modificaciones hacer. Bien, papá, miércoles, ya volví a apretar fuerte. Bien, entonces vamos a ver desafíos y oportunidades. Bueno, los desafíos están por el lado de perder eficiencia, ¿no? Obviamente el escape de los costos de kilo producido de animales que inevitablemente están en su curva de deterioro de la conversión. Empezamos a mirar un poco esto en Uruguay, digamos, en un momento cuando queríamos entender, a ver, cómo se comporta el biotipo, cómo la eficiencia se comporta, digamos, en nuestros planteos. Mucho de la cosecha de novillo pesado era de lo que hacía Uruguay, digamos, ¿no? Teníamos mucho tramo para llenar la curva de crecimiento en su eficiencia en los tramos del consumo interno, pero nos faltaba esos animales más allá arriba. También vamos, este concepto, digamos, hay que agradecerle a Aníbal, digamos, esto de la transferencia carcasa. En 2012 se empieza con esta conceptualización de tratar de interpretar el crecimiento de la carcasa y no del animal en pie. Y lo que dispara esto a Streeter 2012 es el uso de beta-agonistas. Clenbuterol, silpaterol, ractopamina, todas esas cosas que no podemos usar, digamos, son anabólicos tremendamente potentes que se usan por vía oral y empujan los rendimientos de carcasa 3%. Entonces empieza este juego allá al final de la curva de crecimiento. Si yo pongo esto, la ganancia diferencial empieza a ser de acumulación de rinde. Entonces, capturar ese jueguito de que la conversión en pie empeora por la ganancia tiene un error, que yo no sé específicamente qué está pasando con la acumulación de carne en esa asíntota. Es más de lo mismo este juego, pero ahí uno empieza a caer en la cuenta de interpretar la transferencia carcasa para empezar a medir la eficiencia de conversión en carcasa, definitivamente. Y bueno, eso derivó en datos, diríamos, que nos sirvieron para explicar, a ver, estamos corridos porque nuestro biotipo transfiere mucho al final. Piensen que probablemente uno entra con un novillo de 50% de rinde en la invernada y sale con un animal de 60 de rinde, con lo cual los kilos de filo no son de 60 rinde, son de 70 y pico, ¿no? Bueno, vamos a profundizar un poco esa idea del crecimiento mirado desde la acumulación de tejido en la carcasa. El benchmarking óptimo económico, digamos, bueno, un poco acá entender estas cuestiones. ¿Qué dicen los modelos? ¿Qué es lo que veíamos? ¿Qué dicen los modelos de la genética? ¿Qué dicen los modelos de nutrición? ¿Qué datos hay de la investigación, básicamente? ¿Y qué es lo que hemos cosechado de la industria? Digamos? El grueso de la información que por ahí nos toca trabajar nosotros son información de campo, que hemos ganado capacidad analítica, porque ahora con las herramientas nuevas, digamos, uno tiene un poco menos de miedo de hablar de los datos de campo. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los datos observacionales. La eficiencia de conversión, esto ya lo vimos, a la parte de efectos residuales, más bien vamos a rescatar en qué momento, qué nos parece que puede estar afectando o estar influenciando las cosas que ya vimos sobre algunos comportamientos, sobre todo de algún grupo de novillos allá al final. Y bueno, del lado de eso es cuidar costos en los escapes de eficiencia y obviamente por el lado de las oportunidades empezar a hablar esto que ya empezó a colarse cuando veíamos los méritos de las carcasas. Ese tipo de información empieza a ser muy valiosa por lo que vamos a hablar al final, digamos. Sabemos qué toro usamos, sabemos qué es lo que está en el sumario de padre, pero no sabemos qué
conjunto de caracteres, de atributos han quedado en el sistema de producción, porque ahí ha sobrevivido, digamos, lo que el darwinismo asistido. ¿Qué genes tiré? ¿Qué genes quedaron? Y obviamente qué es lo que tengo como un poco para seguir, que va a ser lo del final, ¿sí? Pero bueno, el benchmarking de carcasas también es lo que nos faltó de la otra vez, de mirarlo un poco más. O sea, cómo estamos en las conversiones, bien y mal, tengo brecha de mejora. Cómo estamos con los atributos carcasa promedio. Si tengo un biotipo que es marca líquida, decir cómo tengo ese biotipo de marca líquida contra el promedio general, ¿sí? Vamos a hacer una pasadita rápida, básicamente lo que es la integración de la ganadería de precisión, que justamente se está montando en este momento. Y bueno, este manejo asistido, poder trabajar con información de campo de manera más masiva. Bueno, esto es, para tomar contexto, esto es el peso promedio de las carcasas americanas de enero de 1962 a febrero de 2015, ¿no? Esta es la trayectoria. Ha seguido evolucionando, digamos, pero en realidad 626 kilos, 61 de rinde, 381 kilos de carcasa. Por supuesto que esta es la ganadería de la tecnología de insumo, es proceso para más insumo. O sea, si yo he tenido una ganadería de altos precios siempre y de diferenciación, evidentemente me ha permitido aplicar toda la tecnología disponible, toda la genética posible, todos los implantes posibles, todo el grano posible, con lo cual está claro que este frame es diferente que el nuestro, pero en líneas generales es como una referencia. En este año 2015, 409 kilos los machos. El año pasado Estados Unidos hizo 434 kilos promedio nacional del macho, ¿sí? Y fue la ganancia interanual más grande de la historia. La carcasa 409. Sí. Pero esto está en 434 el año pasado. O sea, en los últimos 7 años, y esta tendencia también es una preocupación estructural de la industria porque van al gigantismo, o sea. Ya el Angus es un continental por presión de selección, diríamos, los EPD funcionan. O sea, ya un Angus crece como un animal continental de la década del 90, sí. No, da la impresión que en algún momento ellos no tenían un número económico tan bueno, pero de todas maneras eso no cortó la evolución. Totalmente. No, inclusive lo impresionante el año pasado, el 25% además de 434, el 25% de los animales es grasa 3 y 4, porque siguen diferenciando el precio, porque van a buscar más prime, más marmoreo. La forma de salvarse es diferenciar la calidad, porque las penalizaciones por exceso de grasa son menos que los premios por el marmoreo. Pero en realidad es un biotipo que está a 64,5 de rinde, 91 de área de ojo de bife, digamos, 64,5 de rinde, por ahí toman el corazón adentro, hay algunas diferencias sobre peso en pie, pero diríamos un biotipo grande manejado sobre básicamente su potencial genético. Por supuesto con problemas de preocupación, o sea, porque básicamente, digamos, ya en la última charla vamos a ver con los requerimientos de la vaca de cría, digamos, porque están todos la curva de crecimiento, como dijimos, así como está correlacionado. Peso al nacer, peso al destete, peso maduro, peso de carcasa, etcétera, etcétera, digamos, evidentemente las penalizaciones son de tener animales, vacas más pesadas, ¿no? Sí. Todas las líneas corresponden a la evolución de... Vacas, vaquillonas, novillos y toros, todo está unido. ¿Y los cuadraditos amarillos? ¿Y los cuadraditos en dónde están el resto de los países con referencia a eso? ¿Sí? ¿Hasta qué año está? ¿Hasta el 2024? No. 2017. 2015, pero esto está hecho en el 2017. Esto es el 2015 la tendencia y estaba hecho sobre 2017. ¿Sí? Que en realidad es una preocupación, digamos, con énfasis en la industria, de decir hasta dónde esto puede seguir, pero se lo preguntaban en el año 90, se lo preguntaban en el año 2000. Y en realidad acá vemos estas diferencias, lo que hablamos de Yerovi de los 90. El New Type fue una cosa. Ahora la moderación está, pero el peso no para de acumularse y en realidad el mantenimiento es por el peso, por estas cuestiones. El biotipo es moderado en altura, pero no para
de ser, de vuelta, más largo, más profundo, más musculoso. Sigue teniendo más peso final. Pero bueno, hay cosas interesantes. De todas maneras, Australia básicamente no tiene probablemente menos mérito genético que Estados Unidos, un país muy segmentado, con zonas tropicales, etc. Más bien una ganadería un poco más pastoril, diríamos. O sea, el frame no es más chico, al menos en el segmento Angus, diríamos, de Australia, pero en general todo el país en promedio, estamos viendo el promedio nacional, tiene menos posibilidades de consumir grano. Entonces está mucho más segmentado quién come grano, etcétera, etcétera, o la duración del feedlot. Pelotón sudamericano, esta es la ganadería de tecnología de proceso porque son la diferenciación de valor. Estos son los que venden caro en el mundo. Los que venden caro entran en la diferenciación de valor y los que entran a vender caro pueden maximizar la producción, tomar más genética, aplicar más insumos. Y acá estamos los del negocio histórico de no gastar. Que pasa bastante lo mismo, digamos, evidentemente nosotros estamos en 2.32 ahora, o sea, no hemos cambiado demasiado, pero sí, evidentemente, esto no, es un problema de contexto y no de biotipo, ¿no? Porque prácticamente el peso de carcasa que tenemos nosotros es básicamente, probablemente lo que era un biotipo de Estados Unidos en 1962, ¿no? Nosotros no tenemos esta hacienda, digamos. No, un problema que dejamos lucro cesante por producir, ¿no? Que tenemos un biotipo más chico. Sin embargo, cuando uno ve tendencia genética, digamos, es como preocupante, vamos a decir así, porque el mundo en 170 años ha salido de biotipos lecheros de alto frame, moderación a 1920, enanismo a 1960, acá empieza la aceleración ascendente, se empieza a perder las personas detrás de los animales, digamos, no tenemos otra referencia. Gigantismo, ya no se ven más, hay que pararse de costado, pues ya no se ven más. Y además, animales muy mal adaptados, patones, diríamos, poca profundidad, etcétera, etcétera. Por más que el peso sigue subiendo, es sobre este biotipo, que ya tiene cierta estabilización, al menos a fines de los 90, ¿no? Ahí se regresó. Pero acá estamos, el peso sigue subiendo, porque fíjese lo que pasó con las carcasas. Si vamos a la otra, desde el 2000 a esta parte, sigue y sigue. ¿Sí? Bien. Vamos a análisis de datos de la industria. Esto es una colecta de datos, digamos, que empezamos en algún momento para tener una referencia de producción. Y la dificultad de cómo poder diagnosticar si estamos bien o mal con la performance del feedlot, ¿no? Cuando uno tiene una ganadería donde todos terminan al mismo peso, bueno, tengo una referencia fija de un peso final de 500 kilos. Argentina ha engordado, la pregunta que hacía vos, Natalia, de 120 a 220, y puedo agarrar un novillo de 450 y llevarlo a 580. Entonces, ¿qué referencia tengo cuando en realidad tengo tramos cortos de múltiples pesos, de cualquier peso de salida, de cualquier peso de entrada? ¿Sí? Así que en realidad más bien es una cosecha de información de feedlot, básicamente con tecnologías y procedimientos de manejo de la información estandarizados. Entonces, inicialmente 1.763 observaciones con 300.000 cabezas. Los novillos son más bien uruguayos en la parte tramo de la curva, marcas líquidas, hacienda principalmente de cactus y de cer, alguna población de holandos, dietas de maíz partido con suministro 2 veces por día y recuperación de la información de la balanza. Bueno, datos de campo, ¿no? Y bueno, esta línea amarilla es el predicho de NRC para básicamente diferentes puntos a lo largo de esta curva. O sea, esto es lo que el NRC predice que deberían haber sido estas performances. Y bueno, inicialmente dos problemas acá, no solamente que nuestro observado deficiencia del campo está desplazada, sino que en este tramo inclusive la aceleración de la ineficiencia es más. Y bueno, como eran base de datos ensamblada, evidentemente esto es uruguayo, esto es argentino, hay puntos de inflexión donde definitivamente empiezo a tener una tasa de deterioro diferencial, diríamos, sobre los pesos de los animales. Entonces a los 280 kilos más bien domina esta curva, a los 380 domina esta curva. Hasta ahí, lo de la transferencia de carcasa era algo, digamos, no conocido.
Lo interesante es que acá, en esta línea verde, está información americana de feedlot, que son 20 millones de cabezas. ¿Qué quedó? El vaso. En realidad esta curva pretende simular el comportamiento de nuestra población. Esta curva tiene diferentes pesos de entrada, pero en realidad, fíjense que los modelos americanos funcionan bien para predecir el comportamiento de la industria de los modelos americanos. Entonces uno empieza con discusiones acá. La hipótesis son dos, digamos, o sea, o los requerimientos de nuestros animales son diferentes, o la... ¿Acá? Sí. Sí, digamos, no te sé decir con precisión qué estrategias, porque hay 4 estrategias, o sea, empiezan a ponerle, a ver, más implantada, menos marbling tenés, digamos, y normalmente la estrategia de los marbling ha venido relacionado al valor. Está metido ahí, pero digo, la probabilidad, digamos, que haya animales sin implante ahí, te diría que cuasi cero, digamos, ¿no? Porque es una tecnología que la tenés que usar por la rentabilidad que tiene, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos con la discusión. ¿Por qué está la curva desplazada y qué pasa acá en la zona difusa, ¿no? ¿Es de requerimiento o es de indigestibilidad? Y seguimos transitando ese lugar. Sabemos que nuestros maíces flin, ahí tenemos un ruido. Pero por otro lado, a ver cómo es la carga calórica de la ganancia, cómo engrasa el biotipo, dudas. ¿Cómo fue la recría, digamos? Cuestiones de ese tipo. Uno ve inclusive poblaciones marca líquida que se aproximan bastante. Estas poblaciones acá son todos novillos de antigua estancia de Don Roberto, que en un año mandó todo a cactus, con lo cual teníamos un poco recrías conocidas, de genética conocida, digamos, manejo conocido, terminado en un feedlot que mide. Ese es otro de los karmas argentinos, digamos. O sea, miden los que tienen que rendirle cuenta a los clientes, que son los feedlots de hotelería, que tienen que explicar qué les pasó. Después, 90% de los productores no mide sistemáticamente la conversión y el costo de kilo producido, que es un poco la base del planeamiento. Sí. Virginia, el año pasado tuvimos un curso con Domingo que en investigación, digamos, en los ensayos controlados, no veían grandes diferencias de conversión en la terminación, hasta 480 kilos más o menos, que sí se ve en la realidad, porque en los campos, en las conversiones, se ve esa curva, digamos, y en los campos que tenemos datos también. ¿Puede que se atribuya a esto que habla de no conocer, o sea, que ese desvío tan grande tenga que ver con la requería? Yo creo que sí, parte de eso está metido ahí. Y esta tendencia, voy a decir, también es cierto esto, si nosotros asumimos que nuestro biotipo en 500 kilos está maduro a 28% de grasa, está claro que en la medida que tu peso de ingreso se aproxime más al peso de la madurez, no solamente por mantenimiento, sino por la tasa de aceleración del engrasamiento, de la carga calórica, te estás montando a la curva ineficiente. Entonces, cuando vos trazas que a peso medio 450 se te empeoró la curva, inevitablemente el nivel de grasa en la ganancia de un novillo aproximándose a la terminación va a ser mayor que si yo promedie un tramo más largo. O que todos los animales que entran pesados son los rezagados. Bueno, ahí también, ahí tocaste un tema, porque ¿qué pasa? Vos ves tropas, nosotros podemos venir de la ganancia individual, las media res nos vienen 2 datos del frigorífico, tenemos redundancia, pero la conversión es una, es grupal de todo el corral. Y ahí tenés un crisol de razas. Vos hay tropas que son bimodales, ¿viste? Te viene una tropa de 300 kilos promedio y resulta que tenés un 30% de animales que están arriba de 420, con lo cual el empeoramiento de los de 420 no es compensado por la eficiencia de los otros y tenés corrales muy fieros de conversión que tienen un 40% de animales malos ahí porque vos no estás midiendo un número en una tropa que le tocó como lo que le tocó. O sea, se ensambló una compra de animales de diferente peso y como es una sola propiedad, fue un solo corral del cliente en el filo y ahí quedó lo que quedó. Entonces hay información perdida. En condiciones controladas podríamos acercarnos a una curva más sí, horizontal, bien. Pero la cantidad de variables que están ahí metidas que hacen la inversión de... Ahí vamos a ir a una descripción un poco mejor que esto.
Ahora con esto que te viene, ahí vamos a ir a una descripción un poco mejor, al menos de qué es lo que pasa, porque primero hay que ajustar el rinde. Esa era otra de las dudas gigantescas que teníamos. Cuando vos tenés todos esos datos, la gente se llevó el novillo, lo faenó en diferentes lugares y no le remitió el filo su rinde. Y si se lo hubiera remitido, el cuento de la buena pipa, diríamos, el rendimiento carnicero. Hay verdad y mentira, hay ciencia y... Yo me acuerdo uno de mis primeros clientes dice, nene, despreocupate, depende de dónde le corre el cogote, despreocupate del rinde. Entonces diríamos, ahí donde nosotros tenemos que decir, ¿cuánto rinden los animales? Y a su vez vos tenés una tendencia de definir, no, los compradores quieren que la hacienda le rinda el 58, el 59, con lo cual querés transformar una constante en una variable. El rinde es una variable, no está predeterminado para que rinda 58, entonces estamos en problemas. Pero digamos, otra de las cuestiones perdidas acá, que nosotros deberíamos, hoy que hablamos de carcasa, ajustar el rinde. No me puedo comparar si yo no ajusto el rinde, porque no es lo mismo ganar un kilo 362 que un kilo 357. No tiene nada que ver, digamos, en realidad hay 15-16% de diferencia ahí. Entonces, la primera normalización de una curva de cierres de corral es obviamente el rendimiento carnicero. Claro, ese es un ajuste de peso vivo. Claro, bueno, esto es lo que teníamos hasta el 2012, sí, mirá. Tira. Por eso digo, entonces, ¿qué pasó acá? La otra es la interpretación de cierre de 150 días. ¿Puedo comparar un cierre de 150 días contra uno de 90? Donde a todas luces el rinde va a ser diferente. Y si lo ajusto en rinde en sí, si no lo ajusto en rinde no. Porque indirectamente estoy comparando un grasa 7 milímetros, digamos, con un animal de grasa 3. Bueno, todos esos factores confundidos en la industria alimentan ese error, pero primer punto, las curvas deberían estar ajustadas a rinde para poder ser comparables. ¿Sí? Y ahí es donde se empiezan a suavizar, vamos a decir así. Obviamente cuando ajusta rinde está mucho más suavizada la observación. Vamos a avanzar. Bueno, y esto estimuló a decir, bueno, una cartografía empírica, diríamos, de básicamente cómo es la eficiencia de conversión. Acá estaba la zona nebulosa. Esto no sabíamos bien por qué sucedía. Pero en realidad la única virtud que tuvo todo eso es definir la línea de tendencia de la tasa de deterioro de la eficiencia de conversión. Entonces, digamos, ese corredor del centro, diríamos, empeora a 1,34, digamos. Esa es la tasa de empeoramiento, diríamos, de la eficiencia de conversión en esa curva. Y lo que un poco decíamos es decir, mira, a los 400 kilos empieza a pasar algo raro, digamos, ahí. Cuando nos pasamos de 400 kilos de peso medio, evidentemente ya es bastante menos predecible que lo que sucede. Bueno, transferencia de carcasa, rinde, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero al menos es contra qué referenciarse. Perdón, Sí. la curva verde, ¿qué es? Los desvíos. Acá yo tengo una campana de Gauss, con lo cual el primer desvío y los segundos desvíos. Este corredor no es... Ajusto a rinde, me comparo en la isolínea y veo si estoy rankeado. Percentil 16, etc. Una manera de empezar a decir, tengo brecha de mejora, estoy mal, estoy bien. Hay animales que se comportan Por encima, bueno. 9 y animales que tenían 8,6. Cuando uno ve, digamos, por supuesto que esto es multidimensional. Acá estamos haciendo una simplificación de solamente tomar el peso medio. Sin embargo, es una trampa. Si yo tomo una cosa, una variable, y le pongo la distribución, estoy asumiendo que lo no descripto opera dentro del rango de variación. Lo que podemos hacer acá. Bien. Ya vamos a volver a esto. Le fuimos ganando confianza al ejército cartesiano. Le fuimos ganando confianza. La realidad, cuando uno ve, el 60% de la conversión está explicado por el peso de ingreso. Pero como la nutrición, o sea, es más explicativo de la eficiencia de conversión el peso de ingreso que el peso medio. Pero la realidad es que en nutrición manejamos los requerimientos con peso medio. O sea, los costos de mantenimiento, ¿cómo sacamos los requerimientos de ganancias? Trabajamos con peso medio y en realidad ajusta menos pero abre más la campana. O sea que en realidad termina siendo mejor porque me da un desvío lo que veníamos viendo. Y fíjese que acá la distribución tiende a estar un poco más apretada, más arriba tiende a ser un poco más grande, acá entró la zona de la confusión.
Bien, vamos para adelante. Bueno, transferencia de carcasa, ¿qué es lo que es? Se define como la proporción del incremento de la ganancia de peso vivo. ¿Qué proporción de lo que gano en pie, ¿sí?, se captura como aumento incremental de los pesos de carcasa? Y estos fueron de los primeros trabajos, digamos, ¿no? Y fíjense que lo que veían, sobre todo fíjense que están cartografiando los últimos 21 o 42 días, o sea, estamos viendo ahí la asíntota, digamos. ¿Qué le pasa a los novillos ahí? Lo que decíamos, cómo empeora la conversión, pero cómo empeora la carcasa, digamos. Son faenas seriadas para ver qué pasó con la acumulación de carcasa, si no mato los animales. Cero, ¿qué es lo que es? Yo maté un bicho el día 6. Más 21, exactamente. Más 40. ¿Qué variación tuve de la carcasa en 21 días? ¿Sí? O sea, se me cayó la ganancia de peso vivo, pero en realidad ese kilo que gano en estos 21 días rendí 88, 60%. O sea, yo gané 1 kilo en pie y 886 gramos en carcasa. No está escrita la ganancia, más bien, digamos, cuando uno tiene en cuenta esta variación de peso de carcasa caliente sobre el rinde del animal, acá está el 621, tiene que ser otro, me dio más, pero lo que significa que gané 1 kilo en pie y gané 900 gramos de carcasa. Respecto del cero. Claro. Entonces, veámoslo de estos términos. Si yo tengo un animal que rinde 63 y digo que la carne vale $5, 6 por 5, 30, 3 por 3, 9. $3.09. O sea, si yo saco que el bicho comió tanta comida, y recuerden lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho el 14-1, ese famoso, o sea, sí, comida de 210 con carne de $3. Supongamos que estamos 14-1. Si yo calculo que ese día mi kilo era de rinde 63, el novillo facturó $3.09, pero si calculo que el rinde de ese día era 88.6, ese tramo hizo valor por $3.60. 5 por 8, 40, 5 por 8, 40. Me correjo. $4.40. ¿Por qué? Porque transfirió a carcasa algo vendible que en realidad estos kilos siguen agregando valor porque están vendiéndose $1 más caro porque no es el rinde promedio cuando salgo vendido, sino que es lo del tramo. ¿Se entendió eso? Es rebuscado. Se entendió de nuevo a ti. Es rebuscado. Es rebuscado. Está buena. ¿Podés hacer la cuenta? Esto es un juego de tasas. Viene la tasa de ganancia en pie, pero viene una tasa de acumulación de carcasa en un animal que está expresando grasa ahí también y músculo. Entonces, la aceleración de deposición de carcasa al final de la asíntota de la curva de crecimiento hace que la ganancia de carcasa se transforme en el 80% de la ganancia en pie, no el 60% que es el promedio. Entonces el valor del kilo ganado no es el rinde por el precio promedio del periodo de encierre, es el rinde por el final de los últimos 21 días. Que lo que decíamos, los betagonistas hacen eso, los americanos usan los betagonistas en los últimos 30 días. Y uno se puso a manejar eso porque ahí modula, cuando el novillo está requete contra gordo, cuando el marbling está determinado y empieza el tramo ineficiente del novillo históricamente, porque es el tramo que el novillo se le cae el consumo y desacelera la ganancia en pie. Ese era el dilema, entender que hasta dónde se optimiza el beneficio, porque fíjense que estamos jugando ahí, si ganamos $10 más, $5 más, es interpretar la optimización de la conveniencia de momento en kilos de carcasa producido. Bien, ¿qué pasa con las vaquillonas? En los primeros 20 días le pasa lo mismo, pero en un momento las vaquillonas, tarde o temprano, ¿qué empieza a pasar? Un poco. Sí, o probablemente empieza a desbordar la grasa en un biotipo que empieza a meter en otros acúmulos no vendibles. Grasa aumental, pélvica, renal, etcétera, etcétera, digamos. La energía me la gasté igual, pero con la grasa pélvica no me la pagan. Pero el costo energético estuvo igual. Entonces, bueno, animales obviamente de 355 kilos de carcasa,
El novillo sigue con una curva un poco más larga, hasta 6.21. Es un poco el punto de partida de dónde salió esto de las transferencias carcas. Aquí yo, ¿Quedó? viendo, es decir, yo quiero un novillo más pesado. Ahora, evidentemente, la pregunta que me tengo que hacer es decir, ¿de qué biotipo parto? Sí. Evidentemente, sí, yo le voy a aumentar más kilos. Ahora, esa composición de la ganancia, Tal cual. ¿cómo se va Tal formando? cual. Y voy perdiendo Tal cual. eficiencia. Tal cual. Digamos, si yo me voy a preocupar por esto, no es lo mismo en un toro, digamos, que voy a estar con un animal poniendo músculo, un biotipo limango al final, un animal bueno pero mal recriado, ahí donde tengo Exacto. todas las dudas. Esto, digamos, Fibro también lo replicó antes de hacer con Aníbal este ensayo. En Brasil, lo mismo. ¿Hasta dónde un toro Nelore hipermagro que lo faenan a 3 milímetros? Nosotros entramos a 3 milímetros, ellos salen en 3 milímetros. Digamos, hay un chico de Fibro que dice que la eficiencia de conversión de Argentina son las peores del mundo. Son felices destinatarios de tamaño nivel de comentario. Digamos. No hay peor conversión en el mundo que la de Argentina, pero evidentemente nuestro biotipo tiene una propensión al engrasamiento y el engrasamiento fuera de la carcasa. Y si las recrías son peor, probablemente esté exacerbado, y así sucesivamente. Pero a todas luces, llegar a altos pesos, todos los bebés todos los nenes son lindos, digamos, en recría los animales, cuando uno ve la conversión de un holando en el tramo de la recría, no hay brechas de diferencia de kilo ajustado a carcasa. Digamos. Un holando es bueno cuando en realidad, cuando nos vamos a la expresión total, diríamos, de la musculosidad del animal, evidentemente ahí empiezan las diferencias y se marcan más cuestiones de estas características. Bueno, vamos con el trabajo de Aníbal, de Anguil. Faena seriada 0, 60, 90, 120 y 150. Misma lógica de animales faenados los 54, los 83, los 111 y 145 días en el corral. ¿Sí? Livianos y pesados. ¿Sí? Entonces, fíjense la aceleración de la ganancia de peso y qué pasa entre el día 111 y 145. ¿Sí? Se cae la ganancia en pie y en carcasa. Ahí están graficadas dos ganancias. Claro, están livianos y pesados, dos pesos de invernada. Pero a su vez, ¿cómo es la curva de ganancia de peso en pie y en carcasa? Y acá los dos se caen entre 111 y 145. ¿Sí? Se me cae. A los 83 se caen. A los 83 días. ¡pum! Piense, Aníbal, hay que ver la estadística acá porque esto es, agarro 50 animales y voy matando grupos, ¿no? Yo no estoy matando el clon del animal que maté los últimos, digamos. Entonces hay que ver en síntesis, evidentemente, parte probablemente de esa explicación, digamos, que uno veía de la conversión industrial esté sujeto a esa fase de caída 111-145. ¿Qué sucede cuando lo incorporo al promedio? Se empieza a disfrazar esto, ¿no? Si uno ve la conversión alimenticia, básicamente yo voy cerrando, ¿no? Voy cerrando los corrales en el tramo y acá promedio todo el tiro, es poco sensible a verse eso. Es cuando miro la conversión marginal de los últimos 30 días donde se ve la aceleración, ¿no? ¿Todos entran con el mismo quilaje? Claro, hay dos tipos de invernada. Creo que uno era de 410, 420, lo tengo oculto ahí, pero en realidad son novillos más pesados, 420, y otro más liviano. O era 330 y 380. Lo podemos mirar. Después te lo paso si quieres, Pedro. Esto es muy interesante. Pero digamos, lo que dice liviano y pesado no son animales livianos, son novillos recriados de 40 kilos menos, de 40 kilos más, digamos. Como para ver dos tamaños corporales de hacienda de la misma experimental. ¿Está? El ascenso de la curva aquella Sí. es la bajada que vimos anterior. Sí, y fíjense. Es decir, se empeora Exactamente. en relación Exactamente. para hacer la conversión divide lo que le di de comer divide lo que aumentó de peso. Sí. Entonces, como empeora, cada vez le tengo que dar de comer más
para que aumente el medio. Ya estamos en zona de quebranto, vamos a decir así. Que es la Pero- transparencia anterior, que es la... Claro, cuando se me cae la ganancia de peso, Claro, eso a consumo constante, se me empeora la conversión en el último tramo. ¿Está? Bien. Y importante lo que me comentas, Pedro, acá va a depender de cada biotipo ahí. No es lo mismo, digamos, diferente recría, diferente biotipo, diferente musculosidad, etcétera, etcétera. ¿Todo el novillo argentino le pasa eso? ¿Sí? Sí. Pero en realidad empieza a discutirse específicamente el comportamiento de nuestro biotipo, vamos a decir así, en un componente de pasarse de días de corral, que ya vamos a ver, digamos, inevitablemente para llegar probablemente a esos marmoreos tenemos que tratar de convivir con esas penalizaciones. Estamos en la misma lógica, de vuelta no es lo central hoy, pero bueno, en un novillo Nelore no sucede, digamos, ¿no? En un novillo Nelore se tiene sostenido porque es un animal entero, inclusive magro, o sea, evidentemente acá hay. Bien, y después de eso empezamos a poder rescatar esto, eficiencia de conversión en carcasa. Esta es la primera base de datos que empezamos a poder decir, che, mismo frigorífico faenó todos los animales con variaciones de peso. Entonces podemos agarrar la información porque ahora asumo, es dato observacional de la industria, asumo que la faena no cambió. Ya no tengo este efecto de que el mismo filo faena en diferentes lugares y no lo puedo rescatar. Ahora lo que tengo es el mismo lugar de faena. Claro. Y a su vez, mismo peso de salida. O sea, el frigorífico tiene estandarizado a qué peso salgo. Entonces, a independencia que entre de 267 kilos, en realidad acá está en recría y terminación, con esta recría restringida que veíamos. O sea, 251 de peso de entrada, 267, 292, 318, 344 y todos salen en 470. Tengo bloqueado dos variables acá por casualidad. El frigorífico y la faena es la misma y a su vez el peso de salida es el mismo, digamos, bárbaro, porque nos queda variación de peso medio y días de corral. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó con la conversión? Menos y más de 280, 8476, vamos a volver a esa idea, más de 280 kilos nos da una población de 310 a 469 con 389 kilos de peso medio en 131 días de corral y 162 días más largo el encierre de básicamente de animales de 370 kilos de peso medio. Bueno, un desvío estándar chiquito sobre los animales que entraron más livianos, un desvío estándar más grande sobre los animales que entraron más pesados y más grandes, con conversiones parecidas, pero una diferencia de conversión a favor. Ya lo vamos a ir mirando, esto vamos a volver, pero tengo 20 kilos de diferencia ahí. En esta curva esos 20 kilos explican 0,5, ¿no? Ya después vamos a ver otra, digamos. En ese pedacito, la tasa de deterioro, digamos, de la conversión por peso medio está alrededor de 0,25. O sea que solamente 20 kilos explican medio punto de conversión. Esto sería 8,1 si hubieran sido el peso medio. ¿Por qué es mejor esta conversión? Porque es más liviano. Una parte, pero no lo explicaría todo y ya estamos en un nivel de decimales muy pequeño para demasiados factores confundidos potenciales. Pero punto cardinal para pensar. Sí, Pedro. No, porque si veo el peso 469, la conversión 8,4. El otro es más pesado, tiene mejor conversión, 7,6. Lo que pasa es que el peso medio... No es más pesado, el peso medio es más liviano. El peso medio es más liviano. ¿Te das cuenta, Pedro? Está bien. Claro. Entró más chiquito, entró Ya en vamos... 77, Claro. ¿ves? Y ahora estuvo 30 días más, estuvo Claro. encerrado. Claro. Pero en realidad salió al mismo peso final, pero esto es lo que explica. Peso, claro. Estuvo más tiempo porque sale 33, entra 33 kilos más liviano. Y dividen lo que se comió, dividió ese peso medio. ¿Está bien? Es decir, lo que produjo con ese peso medio. Ya vamos a avanzar un cachito más, se va a aclarar más, pero digamos, parte de esta diferencia, acuerden que en 400 kilos de peso medio donde nos desmadramos, pero en realidad este bicho está más próximo de promedio a su madurez que el otro. Y bueno, todavía no teníamos mucho dato de carcasa, digamos, ahí medidos, pero bueno, vamos a seguir metiéndole un poco más de variable. El dato que dice
carcasa ahí 13 puntos. ¿Qué es 12,52? Esta es la conversión en carcasa. Ah, muy bien. Directamente, en vez de hablar de un 8,4, es un 14:1. 12, 13,41. Acá está el peso vivo. Toda la comida que comí dividido los kilos de carcasa. Me olvido el peso en pie. Está implícito el rinde. Muy bien. Con lo cual se exacerba aún más, diríamos, peso de carcasa. Es muy marginal esto, pero en realidad, nada. Los animales vamos a volver una y otra vez porque esto es muy notorio y se repite y se repite y se repite en los años, se repite con los vuelos, se repite. Seguimos. Bueno, voy para arriba. Acá, al menos en nuestros animales livianos, entre 8,35 y 9,5. Acá volvemos a esta frontera. Entre 3,97 y 405 es donde empieza esta disonancia. Es como que la tasa de deterioro de la conversión, con una variación muy chica. El problema es que uno empieza a discutir qué edad tenían estos novillos, qué dispersión hay y cuántos novillos. Ahí es donde empezamos con la discusión, diríamos, de que está implícita en esta conversión. Hay más cantidad de animales de peso de ingreso más alto, que volvemos a lo mismo. Están con un grado de madurez a la entrada del corral más avanzado. No sabemos qué edad tienen y obviamente qué ganancia pre-encierre tienen y qué trato. ¿Sí? Ahí es donde entramos las cosas perdidas. Bueno, y este es un modelo, 251 a 470, 190 días de corral, 61 de rinde, 12,74. Esto es más bien recría y terminación. Y fíjense que kilos producidos, 219, 121, digamos, ¿no? O sea, cantidad, que uno de los temas decía, ¿hasta dónde podemos forzar el corral cuando sabemos que tenemos un biotipo moderado, que tiende a engrasar prematuramente, no lo podemos implantar y el exceso de grano, bueno, ¿hasta dónde jugamos? Controlar la curva de crecimiento, recría y terminación. Vamos a volver a esto, pero esta es la primera vez que al menos dijimos, mira qué bueno, podemos tener una base de datos ajustada a rinde. Y ahí empieza, lo de arriba es la tendencia de la curva de las carcasas. Bueno. Y en realidad básicamente no se ve, no es muy sensible lo mismo del ensayo de Aníbal, digamos. O sea, si yo acumulo y promedio que los últimos 30 días fueron malos, pero los primeros 95 fueron buenos, por más que sea bastante acelerada el deterioro del último 30 días, queda disfrazado en promediar todo el periodo. O sea, no se ve mucho en pie el deterioro, pero empieza a haber una tendencia de la curva a hacerse, vamos a volver de vuelta a esto, ¿qué está pasando en ese lugar? Justo a los 400 kilos, digamos ahí, ¿no? Novillo en provincia de Buenos Aires. Con lo cual, bueno, primera observación. De aquel momento, qué interesante, digamos, empieza a haber un comportamiento que los ajustes también no son espectaculares, pero en realidad empieza una tendencia, digamos, de un comportamiento más exponencial en el deterioro de conversión. Bien. Vamos a seguir adelante y ver qué le pasa a este tipo de estrategia. O sea, animales livianos con encierres largos versus animales pesados con encierres cortos, pesados. Eso es lo que habíamos visto. Esas tropas de abajo con 180 días tienen esa estrategia de engorde, en donde teníamos esta discusión. O sea, si yo restrinjo mucho, pierdo índice de compensación después cuando libero, pero si en realidad no compenso, pierdo peso final, o en líneas generales me paso de grasa. La terminología costo de la ganancia de la carcasa es el costo de kilo producido de la carcasa, ¿sí? Costo marginal de la ganancia es el que estamos discutiendo. Cómo va deteriorándose el costo de los últimos meses, de los últimos 21 días, de los últimos 30. El costo adicional incurrido para lograr una unidad adicional de ganancia de peso. Se va aproximando a la optimización. Al vender por peso de carcasa es fundamental prestar atención al costo de la ganancia. Y la rentabilidad aumenta hasta que el costo marginal de la ganancia supere el precio de venta. Es lo que decíamos. En el momento que yo convierta los mismos kilos de comida y con ese kilo vendo en carcasa, evidentemente, habremos aproximado, no va a ser perfecto, hasta dónde nos conviene producir. Bueno,
Estos son... Esta es la conversión de los toritos de lena, no está ajustado a rinde en ese gráfico. 11,74 y 11,7 ¿Cuántos en son MEG. el N de esto? 1.700. 3.000 por año. Todos MEG. Todos MEG. Sí, qué bárbaro. Todos MEG eso. Sí. Estos son Aberdinango y MEG. ¿Estoy bien, Pedro? ¿Vos, Sí. Mateo? Sí. Para que sepan. Aberdinango MEG. Después vamos a ver la curva. Livianitos para entrar livianitos. Sí. 2 años en el 23 estuvo así, en el 24 ya hizo 4,60. La discusión acá es que hay lucro cesante porque el biotipo en 4,30 estaba saliendo de 9 milímetros de grasa. Entonces, decir, bueno, tenés 50, sí. Es de Estete Corral, ¿no? Ya volvemos acá. Digo, si uno ajustara a la carcasa de 61,5, ya vamos a los rindes de estos animales, evidentemente se mete en el percentil 5. Que no hay nada menos que aspirar como marca líquida, digamos, con manejo propio, ¿no? O sea, yo no me voy a comparar. Si yo soy marca líquida, si yo voy a sembrar pergamino, no me voy a comparar contra el RIN de San Luis, ¿no? Entonces digo, si yo tomo control nutricional desde el preparto en la vaca de cría, tengo que ser muy ambicioso desde el punto de vista de contra quién me voy a comparar, estoy bien o mal. Servir, no sé cómo está eso que mostraste, certificado, Servir tiene una dispersión de orígenes y de Claro. estereotipos mucho más grandes. Con el paso del tiempo, normalmente el cliente viene y le exige al feedlot que le diga, es probable que en el trasfondo de esto es un mecanismo de encontrarle explicaciones para darle al cliente. Pero la dispersión de un feedlot que es consistente probablemente esté mucho más relacionado con la historia nutricional previa de lo que le llega y no el manejo de él. El manejo de él, si uno cierra 10.000 cabezas, 50 cierres por mes y los cierres están en la línea de tendencia del feedlot, si me viene una tropa desviada, al cliente decir, mira, yo no estoy corrido este mes. Cerré 50 corrales, mi promedio no está corrido, puede que esté corrido. Me agarró barco, de calor. En marzo estábamos con mucho miedo, digamos, en el sentido, mira, vino la ola de calor de febrero y después 300 milímetros en marzo. Con lo cual pasamos en algunas tropas de caída de consumo de 30% a fandangal continuo, diríamos, donde los novillos empiezan a pensar por dónde ir al corral, por eso se hacen los caminitos. Ya cuando se ponen a pensar, estamos con la conducta de consumo alterada, etcétera, etcétera. Pero digo, las dispersiones de los feedlots de hotelería, a mi modesta opinión, cuanto más profesional es la variabilidad del origen y de la historia nutricional previa de animales que vienen con 18 meses de edad. No es ilógico. ¿Dónde está todo? En esto no hay. Claro. No, en esto no, porque todo marca líquida, Bueno. todo el mismo. Hay variabilidad por orígenes porque Son de distintos campos. claro, son de diferentes campos. Después vamos a hacer alguna interpretación más escarbando en las caravanas. Pero por ahora diríamos... digo, cuando Carlos empezó a meternos de a 500, ¿no? Porque dijo, Carlos, mire, usted va a dejar todo entero, pero tenga cuidado que conviene, porque hay beneficios sobre peso medio alrededor de un 15%. Lo que pasa es que si a mí me castigan 5%, puedo llegar a perder todo el beneficio de la eficiencia del toro. Por otro lado, todo terminador, 300 kilos. O sea, un poco la discusión es un mes consumo interno, pero ahora decís, bueno, vamos más arriba. El año pasado básicamente se llegó a 4,60 y cuando uno ve el deterioro sobre la eficiencia de conversión se corre 0,30, o sea, o funciona sobre la teoría. Y se aproxima básicamente a lo que debería ser un animal o tiene menos brecha sobre los modelos, ¿no? ¿Las conversiones son esas? 6, Sí, sí. Esas son las conversiones, digamos, el año pasado estamos en 7,45, digamos, con RIN de 62. 7,5, 7,25, el otro año 7,25, el año pasado 7,45 sobre 4,30. ¿Cuánto O sea, tiene el cierre? 268, perdón, ya te lo muestro después en las caravanas electrónicas, debe estar en 208, 10 meses de estar. Debe estar aproximándose a los 270 días. Y como viene la próxima camada, por ahí a decir... Claro. O sea, tiene lucro cesante el biotipo todavía para seguir metiendo más kilos. ¿Los lotes de cuántos eran aquí? No, son corrales de 500. Sí. Que son ya es para conversar. Sí, evidentemente en ternero
Bien, y acá vamos a mí me parece que esta es acá juntamos 1000 datos y empezamos a poder mirar algunas otras cosas. 990 datos, 157.000 cabezas, y además de ajustado al rinde y a peso medio, bueno, esta es una técnica que se llama segmentación, de los algoritmos nuevos que andan dando vuelta, que en realidad se llama aprendizaje no supervisado, porque no es que uno modifica lo que hay ahí. En una regresión múltiple uno puede elegir con qué variable correr el modelo. Acá más bien uno le dice a la computadora, a ver, sepárame esto. Y la consigna de separación es por distancia estadística. Primero se hace un diagnóstico de cuántos segmentos hay. Segmentación del marketing es la misma lógica. Entonces el algoritmo siembra 2 centroides con 2 consignas. Mínima distancia entre miembros de grupo y máxima distancia de miembros entre grupos. Hay una sola manera de dividir 990 datos para cumplir esa consigna. Que lo agrupe básicamente a la máxima distancia entre miembros y la mínima entre ellos. Hay una sola forma de 990 datos. ¿Los amarillos qué son? Bueno, son 2. Los amarillos son un segmento de animales que hace esta curva de crecimiento. Y los azules son una línea un segmento de animales que ya están en el límite del percentil 16, digamos, ¿no? ¿Está? Seguimos, clúster 1 y clúster 2. O sea, creo yo, hay animales que de la línea amarilla que pierden rápidamente Claro. el poder de... Claro, hay animales que se deterioran rápido en la eficiencia de conversión por más que lo analicemos el mismo peso medio, ajustado al rinde. Por más que yo ajuste por las 2 primeras variables de normalización, rinde y peso medio, en algún punto se comportan de otra forma, vamos a decir así, más ineficientemente. Bien, es multidimensional. O sea, se hace un paso previo por lo que se llama análisis de componente principal y básicamente son, cuando uno ve qué son esas 2 poblaciones en promedio y aparecen estas 2 cosas. Conversiones de 7,8 contra 8,4. Pesos de entrada 284 versus 311. Fíjense que la lógica de más o menos 280 kilos, que veíamos esa primera diferencia. Cuando uno ve la línea de frontera de la separación entre grupos por la variable solamente peso de entrada, 292 kilos, digamos, es lo que traza la frontera. Hay una frontera de comportamiento diferente cuando el peso de entrada promedio de los animales da menos de 292 contra más de 292. ¿Sí? Igualados en el peso medio, eso es interesante porque voy a decir, bueno, no son distintos en peso medio. Pero la diferencia es que estos salieron 40 kilos más pesados y estos entraron como 25 kilos más pesados al ingreso. ¿Está? Este es un encierre de 115 versus uno de 158 y acá hay una diferencia importante. Digamos. Estos animales levantan el rendimiento en pie y acá hay muchos animales que no rinden bien, que son lo que tenemos antecedentes que la recría afecta, volviendo a... Con algunas cosas contraintuitivas, porque esto está más engrasado que estos otros, digamos. Estos son grasa 2 y estos son grasa 1, es lógico porque están 154 días, es contraintuitivo eso. Convierten mejor los que están más gordos. Y en realidad también rinden más, digamos. Ahí donde el ajuste al rinde me normaliza porque el atributo rinde me posiciona en mejor comportamiento de algunos animales. 206 días de corral, 206 kilos producidos y 139. Y nos faltaría un tercer factor que ajustarlo por grasa. Nos vamos aproximando. 4 niveles de normalización de la base de datos. Rendimiento, peso medio de la existencia, clúster 1, clúster 2 y ajustado por milímetro de grasa dorsal, digamos. Ahí finalmente habremos terminado de limpiar la suciedad, al menos para tener más o menos criterio de comparativo. Pero evidentemente es de menos riesgo esto. Vamos a seguir. Son más eficientes, no se empeoran al final y la variabilidad, y lo seguimos confirmando, porque esto ya tiene un par de años. Seguimos confirmando que esto se repite. Se repite. ¿Sí? Este año empezamos a ver algo de cómo son las tipificaciones de esto versus aquello, pero no tenemos mucha información todavía, que era una de las dudas. Es decir, bueno, en cierres largos de animales más jóvenes, probablemente que lo que está explicado, bueno, todavía no tenemos historia previa, ¿no? Tendríamos que conectarlo con los datos. Bien.
Estos son los pocos datos que tuvimos cuando implantamos. Muy parecidos a los MEG. Esto era la época que había novillos Outback, que es una steakhouse americana, que en realidad tenía restaurantes en Brasil y se venía engordando novillo mestizo acá, previo al 2003. ¿Está? Con lo cual, doble implante. Claro, 2003. No es que somos ilegales en el 2025, éramos legales en el 2003. Por realidad el criterio, yo quiero un novillo americano, se hace como el novillo americano, nadie hace eso, no se usa mucho implante, en su momento teníamos trembolona, acetato, etcétera, etcétera. Pero sobreviven con el momento que pudimos usar esto. Evidentemente la partición de nutrientes cambió y obviamente es como un avala la presencia probablemente de los machos enteros jóvenes, digamos. El macho entero joven es un atajo para poder obviamente manipular la curva sin tener implante. Bien, conclusión hasta acá. Lo que ya sabíamos, construimos carcasa a lo largo de la vida del animal, la historia nutricional previa, tiene los efectos residuales, el óptimo técnico, más sensible a peso medio que a días en el corral, ¿sí? Al menos dentro de esta experiencia, se le da mucha vuelta a esto, no, estoy más días y voy a empeorar. ¿Sí? La pregunta es, perfecto, días más largos, pero ¿a qué peso medio, digamos? ¿Sí? Alrededor de 430, 480 cae la eficiencia. Mientras menos peso medio, Más eficiencia. Pero recuerde que la curva tiene una tendencia. En ese último tramo empeora tasa de 0,25 aproximadamente. El R cuadrado es malo, pero va en esa línea de tendencia. 400 kilos, y ahí depende si es clúster 1 o clúster 2, vamos a decir así. Lo que pasa es que un animal más pesado, un negocio compra-venta. Volvemos a lo mismo. Valida lo anterior, porque es más riesgoso por justamente esto. Digamos, un animal que entra más pesado, a no ser que yo conozca quién es. y ahí pone alrededor de 430, 480, cae la eficiencia. No, Ahí es un peso vivo eso. Bueno, recuerden que habíamos visto, ya vimos, después vamos a ver si vemos otro, digamos. Recuerden que nosotros la madurez fisiológica del biotipo ese nos daba 4,98. Porque esas son las cosas que nunca vemos, cuánta grasa tiene el animal. Digamos, no vemos en el promedio de novillos que cerramos. ¿Sí? El indicador fronterizo, ya vamos a ver dónde sale eso. En la frontera de los días, los 13 milímetros. Acá estamos como en 27% de peso maduro. Hay demasiado efecto confundido, pero así en qué momento evidentemente la conversión entra en esa aceleración de deterioro. Bueno, entre grasa 2 y 3, vamos a decir así. Entre grasa 2 y 3 yo empiezo a transitar este camino, que será el camino de la ineficiencia que ese novillo ya tenía, pero en general diríamos, si vamos a querer empujar el marmoreo, evidentemente nos vamos a ver obligados a superar ese umbral. Entonces, con más penalizaciones. Hasta ahí la producción funciona relativamente bien si no tengo mucho más. Y esto está sujeto a un biotipo. Acá el grueso de esta población son animales Angus de provincia de Buenos Aires, diríamos, terminado la gran mayoría en un solo fildo. Bien, y acá vienen manipulación de la curva de la eficiencia. Por ahora es el MEG, ya vamos a ver un dato de castración retardada, no terminó funcionando, castrar a los 280, 300, 350, 400 kilos. MEG y cruzamientos, esta es una estrategia que yo creo que por hoy es consistente en marcas líquidas. El que tenga marca líquida, evidentemente este canal comercial se lo lleva sin graves problemas, inclusive la exportación. En México. Sí. Todavía no sabemos, tendríamos que probar cómo marmorea un MEG si verdaderamente nos permitirían vendérselo a los 780 kilos, porque hacérselo llevar a los 15 milímetros de grasa no le sucede a él a los 550, ¿no? Ahí tenemos el huevo y la gallina. No, pero el tema ahí me parece es que necesitas más tiempo. Y el tiempo sonaste con el MEG, no lo podés dejar. Yo creo que el tema ahí es el tiempo. El punto que a la máxima, es impresionante porque... Ser joven, eso es lo que Claro, está tiene que diciendo. ser joven, no La- puede pasar. El macho le va. Bueno, Pero ahí le va vamos a ver el joven, lo de Huelucán. mientras más tiempo. El punto que en el postpuberal empiezan a retardar la tasa de engrasamiento, al menos con las conclusiones, porque empieza la pubertad, la explosión y la brecha de kilos empieza entre los 12 y 15 meses, pero llega hasta los 18. En el momento que más testosterona tiene es cuando la musculosidad explota y va en contra de engrasamiento. Entonces, ¿cómo hago para tener un toro gordo pasado de grasa, digamos? Es el problema. Pasado de grasa. Es que es el tema.
Entonces, cuando yo logre eso, Dice, pasó de grasa para que estoy en 800 kilos. Para que marmoree, por eso Claro. no te pasa. No, es que lo que pasa es que el frigorífico no te va a terminar comprando un bicho de 700 kilos todavía. Probar de hacer quizás un encierre, o sea, una estrategia específica para los meses desde el inicio, digamos, no sé. Sí, Habría que probar. ahora Probamos algo, sí, hicimos, sí. dio mejor resultado, eh, digamos, el- haciéndolo bien desde, o sea, definido mes. yo creo, Se entiende por mes a veces muchas cosas y ahí es donde está desvirtuado un poco, pero encerrado bien del chico de recién destetado hay que cambia ar- totalmente la... es que eso es Lena y eso es Huelucán. Y el que haga MEG tiene que ir a eso. Arrebatarlo rápido lo antes posible, porque si vos perdés tiempo, el tipo te crece músculo. ¿Qué espesor de grasa dorsal tenía Leti en esos meses que cerraron ustedes? Los 8. 8 Sí, milímetros. 8 milímetros. Pero es muy difícil pasar de ahí, digamos. Realmente llegas con eso. Evidentemente un limago probablemente le cueste más todavía. No el limago, del que estoy hablando, porque hicimos con otras razas Bien, también, bien. algunos cruzamientos, inclusive con Bosman, Bien. y ahí logramos un poquito más. Vos a los 16 meses no te pases de 11,5 habiéndole dado silo a las vacas, comer alfalfa a los terneros, destetado de 230, encerrado a los 230 y metido hasta los 16 meses todo a corral. No pasa de 11,7. A los 540 kilos el frigorífico te dijo, no me mande más que eso. Es decir, si vos querés que lo siga engrasando, me tengo que ir a un toro de 2 años que vendemos 800 kilos. Y lo tenés que rebalsar de grasa, lo va a rebalsar a los 20 meses, va a tener 800 kilos, ahí te van a decir, no te voy a llevar una carcasa de 450 kilos. No, el tema es que empieza a jugar ahí en la elastina, en otros tejidos. Que No, es que sí, concuerdo eso. O sea, Sí. eso es joven, definitivamente. Y a caracteres sexuales secundarios, digamos. Cuando era MEG mercado interno, que era la lucha hasta que la exportación los empezó a llevar, era fuera antes de 4.30, con lo cual fusta, porque a los 4.30 empezamos que tiene jiba, que la media red, que el carnicero se... Vender MEG mercado interno es la discusión de la media. Entonces, rápido antes de 4.30, porque si no, no te lo compraba más. Ahora medio que la exportación está más relajada, hasta 540 te compran. El punto es que si te pasas de ahí, ¿a quién le vende un toro de 6.40? Lo que sí, la conversión se sostiene de manera impresionante, digamos. Es una máquina. Tiene un margen de 150 kilos arriba sobre el peso medio. Ese peso medio que decimos 0.25 no opera para un MEG, porque no está en esa tasa de engrasamiento. Empeora por el costo de mantenimiento del peso medio del animal, pero en realidad él sigue con engrasamientos, digamos, de 23, 24. Digamos. De todas maneras, estamos ahí. Uno diría, ¿puedo hacer un novillo americano de 700 kilos con un frame de un animal de 150 kilos más liviano? Una vaca de 150, sí, si es MEG, sí. Que es el mundo perfecto para un rodeo de cría, porque me pongo en la lógica de un cerdo, kilos vendidos de carcasa por vaca en existencia, digamos, porque maximizo toda la curva de crecimiento de un animal entero. O sea, todavía no hemos logrado, estamos pensando en alguna estrategia. Hasta hoy, si yo tuviera que dirimir si tengo que castrar un animal para vender en el mercado del marmoreo, como mínimo me tendrían que dar un premio muy por encima del 10% porque a mí me convenga perder la velocidad que le puedo meter un MEG, la eficiencia de conversión que le puedo meter y todos los kilos producidos. Probablemente en algún momento si yo tengo un premio, me dedicaré a buscar algo, el segmento de novillo que probablemente me convenga, porque marmorean naturalmente. Vamos a ver si podemos hacer una prueba este año. Si yo agarro un Angus de percentil 10 y lo meto en máxima energía siempre, ¿cuánto mejoramos esa tipificación? Pues ya no ver lo de Lena. O sea, a 9 milímetros de grasa choice no hay nada, digamos. No hay absolutamente nada. Bien. Este es el dilema cuando compramos invernada. ¿Cuánto pesan? Sabemos. ¿Qué edad tienen? No sé. ¿Cuánto vienen ganando? Información perdida. Lo que yo dice es que si compro algo más cercano al destete, evidentemente la probabilidad de ocurrencia de un animal que de 200 kilos en el mes de abril no vaya a haber ganado 800 gramos, si viene de provincia de Buenos Aires, bueno, tengo menos incertidumbre ahí. ¿Está? Probablemente, si me empiezan a pagar por calidad, uno tiene que ser mucho más específico. Compra el Vitelli, compañero suyo. Sí.
Bien, perfecto, sigamos. ¿Cómo estamos en tiempo, Carlos? Estamos a 22 minutos de las 15:30. Y ahí terminamos, ¿cierto? 22. Termina el bloque 3. El bloque 3. Perfecto. No, me quedó una pregunta. La filmina anterior, cuando dijiste que... ¿Esta? No, la otra. No, Esa, sí. cuando hablabas de la castración tardía, Sí. ahí se cambió el tema y no concluiste cuando... Bien. Ya volvemos ahí. Ahí va, ahí viene. En realidad ese fue un ensayito de decir, bueno, aparecieron estas gomas de Calicrate, que son sistemas de castración de toros. Habíamos hecho en el 2010 en la transición de los 70 y de los 80, donde se prohibió el dietilestilbestrol porque era cancerígeno, pasó un tiempo en donde vinieron los implantes modernos, vamos a decir. Y hay un montón de ensayos de meter el testículo en la cavidad abdominal con goma, diríamos, cómo castrar, si dejo la vinza, si no dejo la vinza. Es muy interesante porque hay 10 años ahí donde se pusieron a hacer cosas, digamos. Entonces, inclusive en el 2010 habíamos hecho eso. Y era curioso decir, bueno, meterle el testículo y poner una goma de los que había viejas. Y bueno, veamos cómo fue eso. Voy al corral y tenían pinta de toro, toros livianos, vamos a decir. Tenían pinta de toro, había hueco de toro, balaban como toro y mandamos 2 compradores de 30 años ahí. Entonces fueron a los 2 corrales, había 100% de toros con los testículos y dijeron que había más o menos un 35% de animales atorunados. O sea que a un comprador de 35 años que el testículo no se lo permite ver, esa fue nuestra conclusión muy de... Si no ven los testículos, se le dificulta al ser humano distinguir un toro, digamos, cuando a todas luces están todos los síntomas, digamos, explícitos de caracteres sexuales secundarios. Una curiosidad fue. Así que vamos a volver a eso. El criterio es decir, me voy anticipando de algo, es, bueno, castramos los 280, dejo un toro entero y tengo 4 tipos de castración. A los 8 meses, o 280, y a los 11 meses con 400 kilos. ¿Y qué terminó pasando con los atributos carniceros y básicamente la curva de crecimiento ahí de los animales? No vimos muchos resultados en el sentido de que, ¿qué pasa? Los animales perdieron marmoreo, pero no preservaron mucho los atributos de musculosidad del entero. Y ahí lo van a ver, el entero sacó 60 kilos a los 15 meses. Y se sigue, empieza una brecha, 60 kilos da como 225 kilos, digamos, los 15 meses castrado con 8 meses contra macho entero, digamos. Área, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero ya vamos a volver cuando veamos toda a mirarlo eso. Te diría que no funcionó porque es como un crecimiento prepuberal, que es que no... La lógica de que un buey, digamos, funciona, ya lo sabe el ser humano antes que... O sea, castrar un toro preserva los caracteres sexuales secundarios y un toro tiene 3HP. Ya lo sabe el ser humano, digamos, en la tracción a sangre, digamos, cuando empezó la agricultura. Bueno, eso no pasa. Es como que es prepuberal el crecimiento que vos tenés cuando castras, es como que no quedan los atributos, los 18 meses de haber sostenido el testículo para más tarde. Esa fue nuestra conclusión, con lo cual el fenómeno es binario, deja toro o castrás. Uno te dedicarás a hacer marbling, con el otro te dedicarás a hacer kilo de carne, digamos, pero lo intermedio no termina funcionando, porque empeora el marbling y no gana los rendimientos del rojo. Te cuento la conclusión, después lo vamos a ver y lo miramos más en detalle, si querés. Bien, ¿dónde está la ganadería? Bueno, este es un problema de la digitalización ganadera. Estamos en la intemperie. Sensorizaciones, etcétera. Ya empieza la digitalización, pero tenemos una subdigitalización estructural en el sector, lo cual es un problema, digamos. Tampoco somos una comunidad que haya compartido conversaciones con ingenieros electrónicos, programadores, etcétera, etcétera. Y otro lado, hay que tratar de salir a colonizar con sensor y obviamente la intemperie. En cada revolución industrial, el entusiasmo por los nuevos inventos se adelantó a la transformación real y generalizada, y la difusión de la tecnología, la construcción de infraestructura y la adopción por parte de las industrias y los consumidores toma tiempo, muchas veces décadas. O sea, viene electrificación, pero desde que apareció la lamparita hasta que la industria se electrificó y aumentó la productividad industrial, pasan 20 años, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué tiempo y en qué cosa
Pero una descripción rápida. No es el aparato, es la máquina. Sí. Estoy cruzado, es que No. es el punto a punto que me está fallando. Bien. Operaciones, vamos a decir, ¿sí? Y básicamente tecnología de la información. Esto es como lo concibe la industria, el gemelo digital, está copiado básicamente de la industria y de Siemens. Pero en realidad acá empieza a tener el Internet de las cosas ganaderas. Empezamos a tener sensores desplegados por el sistema, balanzas básicamente en los mixers, conexiones inalámbricas en los mixers para recabar la comida en tiempo real, software básicamente procesamiento de la información, balanzas para pesar hacienda, ecógrafos. Todo este tipo de sensorización es mucho más del tambo, transponder de $180, caravana de $110. Esto empieza a ser, la digitalización tiene que apalancar manejo, salud y mejorar la selección. Si nosotros no apalancamos los 3 factores de eso, básicamente la sensorización no va a rescatar rentabilidad. Evidentemente lo que es salud animal, asistencia virtual veterinaria, vamos yendo a la línea de la caravana inteligente que me diga cosas. Tiene temperatura, se mueve, rumia, ya hay caravana que miden consumo. Todavía es caro. El otro día mandé un mail a los que no entra de chino de caravana electrónica, ya empieza a haber caravana chinas activa a $6, cuando la de Merck vale 109. O sea, vamos a terminar usando software chino deflacionado, que es la próxima ola, probablemente, de autos eléctricos, paneles solares, drones. Todo eso 80% China, 80% China. Y se compran por mail, no lo va a mover el proveedor, digamos. Va rápido, pero probablemente, me río porque los otros días me dice un cliente, no, pero si me compro una de esas, tiene campo de cría. Me dice, que me dedique a sacar celo, elimino el toro y yo me dedico a inseminar. Y después el tiempo fijo nos dedicamos a tener un campo, digamos, bueno, le propuso un productor, se pone a pensar. Ex ingeniero de techín, es un especial germen de ganadero, digamos, ¿no? Pero digo, viene a más velocidad de lo que podemos decodificar si tiene sentido o no, digamos, ¿no? Bueno, por ahora nos tenemos que manejar con el $50, que ya podemos hacer bastante cosa, y con el celular, que ya es infraestructura hundida. Estamos probando algo de esto. Por ahora es la percepción aumentada, más cantidad de información para poder pensar de manera más profunda, diríamos, con la información que nos llega. Probablemente vendrá el ciclo y se cerrará de que yo pueda tener una ejecución remota, porque esto es un comedero electrónico de unos chicos guiricos del norte de Córdoba. Lee la caravana electrónica y puedo modificar el patrón de consumo, las veces que le doy, cuántos kilos le doy, a qué animal, ¿no? O sea, empezamos a poder en algún momento, si tuviéramos más criterio de poder segmentar un animal y hacer un manejo diferencial, evidentemente vamos a ver a qué velocidad los costos bajan. Bueno, sistemas expertos en la toma de decisión, y básicamente estamos en este caminito. Tener información para describir, si describimos tenemos ranking, si tenemos ranking hacemos diagnóstico, y si podemos hacer diagnóstico podemos modificar el manejo y prescribir básicamente un manejo diferencial o básicamente una lógica de selección diferente. Bien, vamos adelante. Inferencia causal, datos observacionales y ensayos aleatorios controlados, digamos. Los datos observacionales han sido los hijos bastardos de la ciencia. ¿Qué conclusiones vamos a sacar si no podemos fijar ni controlar ninguna variable? Si yo no controlo todo para medir una variable de respuesta y modifico una sola de las cuestiones, no puedo concluir con significancia estadística que mis observaciones. Entonces, lo que la inteligencia artificial va a procesar es esto. Más sensorización en tiempo real de la industria. Evolucionará y tendremos que ser prudentes en la interpretación. Pero bueno, Universidad de Wisconsin, digamos, inferencia causal en modelos organizacionales, pero de repente empezamos a tener un montón de herramientas para poder trabajar con información de campo.
complementarla con las cuestiones que históricamente han sido la manera como se ha propagado la información y el conocimiento, que obviamente es la investigación, pero en líneas generales el marco conceptual específicamente de la integración de la ciencia de datos con datos de la industria, junto con complementaciones clásicas de la información. ¿Sí? No sigo mucho más, está en proceso. Bien, acá vamos a esto que decíamos del ensayo. Evolución del efecto de la edad. ¿Cuánto tengo, Carlos? ¿15? Sí. Bien. Voy a acelerar un poco porque vengo tarde, vengo lento. Evaluación del efecto de la edad de la castración sobre el engrasamiento intramuscular, subcutáneo y atributos carniceros de los novillos pesados, recriado y terminado corral. Estos son los dos EPD de estos dos toros. Uno que es esencial, que era un campo, el hijo de las vaquillonas, básicamente con Red Renault, que era la inseminación de las vacas. Así que en realidad esta es la curva de crecimiento agregada por padre. ¿Sí? Nacimiento en el 2019, que es el tiempo cero, destete en marzo a abril de 2020 con 238 días. Fin de la recría y formación de los corrales a los 335 días de edad. Primera ecografía a los 469 días de edad, 231 días de corral. Control de peso y segunda ecografía a los 540 días de edad con 300 días de corral. Control de peso y tercera ecografía a los 200, en junio del 2001 a los casi 700 días de edad en 454 días de corral. Bueno, esto es decir sobre el potencial de crecimiento de los animales. Fidlo siempre después del destete y obviamente vacas comiendo alfalfa. En cada lugar, cuando uno ve, acá podemos usar la curva de Lera. Si uno se va a Lera y pone el peso al destete, el peso a los 18 meses, etcétera, etcétera, peso al nacer, podemos tener un benchmarking de la curva de crecimiento del sumario de padres. ¿Sí? Bien, pero en líneas generales tengo las poblaciones, 26 kilos, uno el fácil parto, fíjense, para ir por alguno de cada uno de los este es un toro de percentil 15 menos 1 de peso al nacer, que es esencial, 26 kilos promedio, versus un toro de percentil 100 de más 2. Básicamente 26 versus 37 kilos. Ahí tengo las dos poblaciones y este es el diferencial. Llegamos al destete con 30 kilos de diferencia y después más o menos se estabiliza en 20. Ya pensando en que algún cruzamiento, diríamos, podría ser posible, inclusive cruzar animales de más frame, de la misma raza, hay un efecto, si se quiere, de complementación de tamaño. 27 kilos de nacimiento y 26 kilos. Sí. Percentil 15, sí. Pero digamos, este era un toro fácil parto, hijo de vaquillona, que le teníamos que hacer el ajuste de peso maduro, son como 4 kilos. Pero, bueno, se pudo cartografiar la curva con todos los datos desde el nacimiento. Vendía 700 kilos. Y ahí te muestro. Bien. Esta es la evolución del marmoreo en el tiempo. Lo podríamos ver, me voy a demorar si nos vamos al dashboard y jugamos un poco con esto. Pero si quieren lo repasamos y si quieren tener alguna pregunta volvemos. En la primera ecografía estábamos esta es toda la población, ¿no? Primera ecografía los 523 kilos, 604 y 724. Este es un frame grande, curioso. ¿Cómo? Estos son kilos. 523. Peso al nacimiento agregado de todas las dos poblaciones de los dos toros. 31 kilo 4, que es el 26 contra el 31. Son 100 hijos por padre, digamos, había acá. Así fue la curva. 31, 231, 360 le recría, 523, 604, 724. Ahí hay, en cada grupo, básicamente unos 100 animales, que hay 20 en cada segmento. 20 enteros, 20, ¿sí? Bueno, a la primera ecografía, el pool, estamos en 39, en 11 milímetros. Recuerden que ya en la primera ecografía esto termina en 450 días de corral, ¿no? Más corral no podían tener. Pero digamos, a los 11 milímetros, 40% de choice. Segunda ecografía, a los 13 y poquitos milímetros, 60 y pico por ciento de choice. Y ya con el biotipo pasado de grasa, en realidad se tendría que haber vendido antes.
hicieron magia los chicos de este campo porque fue todo en la pandemia, digamos. O sea, entraban a hacer ecografía Martín Bonami, digamos, en plena pandemia. Fue una cosa de decir, bueno, esto se va al diablo en cualquier momento, puede durar. Bueno, lo único que se demoró es porque le cerraron las exportaciones básicamente del COVID, con lo cual tuvieron que vender el mercado interno, ¿sí? Ya el biotipo muy pasado de grasa y evidentemente, dos observaciones, no levantó la cantidad de grading altos arriba de choice en 20 milímetros y obviamente ahí llegamos a un 80% de choice con un exceso de grasa. Acá uno abre y tiene qué le pasó a los toros, qué le pasó a cada uno de los segmentos, ¿no? Digamos, eso, después si quieren volvemos a esto si podemos tener tiempo, pero ¿qué aprendimos de esto? Comprendimos un poco mejor la interacción entre el biotipo, el peso vivo, los días de engorde, la composición de la res, la eficiencia de conversión, con animales de historia nutricional previa conocida. Que al menos para las condiciones comerciales esto es alimentar sobre la curva del potencial genético de los animales. ¿Sí? Una cosa interesante, los animales hasta entre los 13 y los 20 milímetros de grasa venían convirtiendo 7 a 8 acumulado y en ese momento pasaron a 9. Cuando uno ve el tramo desde el 13 al 19 milímetros de grasa, la conversión de ese tramo dio 12,66. ¿Sí? O sea, en consonancia con lo que decimos el 13 milímetros, decíamos el momento que se dispara. El marbling como atributo genético en esta población emerge como un condicionante de orden de magnitud superior. Los dos toros estaban en percentil 60 más o menos. No cambiaron mucho porque la precisión era como 0,6. Un condicionante de orden de magnitud superior una vez controladas las demás variables determinantes. La dispersión es grande de a qué nivel de grasa, digamos, cada uno de los animales de vuelta con un Angus que no le puso foco a la selección por marbling. Si bien se logran proporciones altas de marmoreo, sucede con un exceso de grasa de cobertura. Tampoco parece expresarse, al menos en la esfera de este ensayo, grados superiores de marmoreo como upper choice o prime. Acá tenemos algunas confusiones. Si el ecógrafo en los desvíos pierde sensibilidad para diagnosticarlo, verdaderamente es que no están, digamos, ¿no? Ahí hay un efecto, no sé qué opinaba. Después le dice, pero digamos, nos quedamos, si esto es porque no estaban o en realidad el ecógrafo tiene más dificultad de ver la dispersión. A mucho engrasamiento cuesta mucho ver. Claro, mucho engrasamiento empieza a perderse, es lo que hablabas de los guayos. No pudimos... No podés ver la bolsa del área. Claro, directamente se borra. No la ves. Se borra. O sea, solamente ves la grasa dorsal. Claro. Y después ves casi todo blanco. Claro, claro. Estamos hablando de 8% de grasa en gramos. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Bien. No pudimos encontrar herramientas estadísticas predictivas que permitieran segregar o discriminar los animales con bajo marmoreo, utilizando diferentes métodos de machine learning, etcétera, de los algoritmos nuevos. Desde lo práctico, producir marbling tiene implícito penalizaciones de costos, que es la eficiencia de conversión, y de precio, en ese momento de valorización por el sobreengrasamiento, ya que no se logra nuestro punto de terminación tradicional. No hacemos marbling, diríamos, a 8 milímetros de grasa. Hacemos esos 40%, pero no 80%, digamos, ¿no? Y los 80 que hacemos no tienen el upper choice ni nada de eso, digamos, al menos de la información de campo, ¿sí? No se logra nuestro punto de terminación tradicional. Y si bien hay individuos que marmorean a bajos niveles de grasa, la conveniencia de maximizar su expresión va a quedar sujeta al diferencial de precio que ofrezca el mercado. Bien. Vamos rapidito. Paso rápido. Paso rápido, esto es Lena, ya vimos algo. Vamos a hacer así. A ver, Juan. Carlos. Bueno, desde ese momento empezó siendo un ensayo de marmoreo, pero en realidad fue digitalización, nacimiento, venta, el otro ensayo. Y bueno, empezamos, Lena va por año 5, este es el año 5 de Lena procesando. Y bueno, las curvas que eran líneas.
Cuando dice Elena son los Almerinangus Mej que vimos recién. Exactamente, sí. Desde el nacimiento hasta la Venta. En realidad ya van a ver, acá se toma la fecha de nacimiento, pero no se toma el peso al nacer. Por eso ven una línea de 7, 8 campos que tienen el mismo peso al nacer y después la curva son los 3.000 pesados cada cierto tiempo. Bueno, nada, buscar, para detectar, hay que definir la normalidad para detectar los desvíos, así que en realidad empezamos a analizar a ver qué podíamos hacer con esto. Eran momentos iniciales de qué hacer con la caravana electrónica. Esto es el año 22-23, ahí están los animales de diferentes campos, digamos, pero primer peso de llegada al campo 185 kilos, 258, 344, 347, 481, esto es bruto, sin desbaste. Los días nacimiento-venta 403 kilos, es una invernada de 403 días, 403 días a 481, digamos, ¿sí? Los días de filo fueron 213, la ganancia de peso predestete 820 gramos, la ganancia de peso en el filo 140, la ganancia de peso vitalicia, que empezamos con la lógica del cerdo, digamos, ¿no? Yo estoy integrado nacimiento-venta. Esta segmentación de la recría y que en el filo hice 1,5 kilos, digamos, no es más que perder también una lógica que es una sola curva de crecimiento administrada en diferentes momentos, probablemente por diferentes personas. Bien, día de filo 207, la mitad del tiempo en el campo, la mitad del tiempo en el filo, venta de 400 días. Bueno, la discusión es hasta dónde se puede seguir metiendo kilos porque el biotipo tiene posibilidad de hacer kilos eficientes. Esa dieta de recría que tiene Elena, si no me equivoco, que es alfalfa pico, ¿verdad? A los MEG, en la segunda pesada ya entra en el terminador, pendula entre cuando puede hacer cortapicado de alfalfa, hace cortapicado de alfalfa. Mientras haya alfalfa para cortapicar, se usa cortapicado de alfalfa. Y cuando deja de haberlo, va asilo de maíz. Siempre está combinado. En algún momento también empieza la alfalfa, el campo fue achicando la cantidad de hectáreas y de superficie de alfalfa. En el momento que la soja estaba cara, era una estrategia interesante porque uno se ahorraba algo de proteína, un 50% de sustitución usando alfalfa que en vez que usando soja. Así que bueno, empezó un poco de esa manera, pero se combina y en la medida que nos fuimos yendo a MEG prácticamente no hay recría. O sea, hay acostumbramiento al corral y terminador rápido, digamos. Porque el juego era vamos a mercado interno. Entonces la lógica era vamos a un MEG liviano rápido porque se nos empiezan los caracteres sexuales secundarios y empezamos con el juego de la media res y la jiba, ¿no? Ahí. Bien, está desproporcionado los segmentos son lógicos, pero este tiempo dura más. Pero ahí están los 4 cuartiles, esos 4 cuartiles tienen diferencia, significancia estadística, digamos. Me quedó, bueno, los 2024 no lo ensamblé acá, dice lo mismo. En el primer momento decíamos, vamos a ver los segmentos del cuartil inferior. En realidad acá es, si tenemos algo predictivo, tenemos robustez si tomamos una medida de crecimiento más tardía, pero en realidad es menos predictivo con más dispersión. Entonces nos pusimos a ver qué le pasan al cuartil inferior. El cuartil inferior básicamente, y esto es por ganancia de peso, el primer peso estuvo entre 40, 48, 32, 31 kilos menos, ¿sí? Con prácticamente la misma edad. O sea, estos no son los chiquitos, son los ganadores bajo crónico, el pie de la madre, ¿no? Son ganadores bajo crónico, digamos, son los que ganan menos, está segmentado por ganancia predestete. Y fuimos ganando robustez en la colecta de datos, digamos, porque acá estábamos con nacimiento por quincena, pasamos por semana y después por día. Entonces, ¿cuánto ruido me hace? De todas maneras, chingarle al peso al nacer que no está tomado por 3, 5 kilos y chingarle en una semana en 400 días, digamos, por el peso al nacer, evidentemente es algo que en la medida que es más largo se va diluyendo, pero en realidad era una metodología que había que modificar. Bien, esos que obviamente vienen ganando menos, tienen un nacimiento-venta entre 30 y 56 días más largo, ¿sí? Ganan menos, salen más livianos, ganan menos en el field, no hay compensatorio y a perpetuidad tiene una ganancia y peso vitalicia menor. Esa es la conclusión de los naranjitas, vamos a decir así. Ya vienen los vagos de allá.
días de feedlot. ¿A dónde se alarga el sistema? Porque el nacimiento-venta está 56, 25, 38, 35, 21, 38. La ganancia peso nacimiento-venta está como en 100 gramos menos consistente por una ganancia predestete menor a 220 gramos. Y la ganancia peso del feedlot básicamente no hay compensatorio. No hay compensatorio de este segmento de animales y ella viene básicamente predestete. Fenotipo o ambiente, ¿es segregación genética o es de nutrición infantil? Sí, lo que vemos ahí es que se van acumulando los hijos de vaquillona. Los hijos de vaquillona ahí tienden a duplicarse contra la proporcionalidad que tiene en el filo. Entonces, la producción de leche, que obviamente es un problema, digamos, ¿no? Las causas, variaciones de, ¿qué es lo que son? Efecto materno, puede ser reversible. También, cuando uno empieza a ver lo que viene de San Luis, otra disonancia, no tenemos composición de esos animales, pero todo el ternero que viene de Nueva Galia contra lo que viene de provincia de Buenos Aires, estructuralmente contribuye al percentil, al cuartil inferior. Hay más proporcionalidad de terneros del San Leonardo que está acá en el Morro y básicamente el Montoso que está en Nueva Galia. Esos terneros también se entran a meter en el segmento del cuartil inferior a mayor proporcionalidad de lo del resto, ¿sí? Bien, benchmarking de carcasa, ¿dónde estaba Elena el año pasado? 268 kilos de carcasa de mediana, área ojo de bife 75, 9 milímetros de grasa, 61 de rinde. Evidentemente este es el benchmarking de los mismos 1000 datos que vieron. Da 60 promedio básicamente con esa dispersión, entre 51 y 66. Hay algunos datos de MEG que se cuelan, pero también hay MEG disonantes, vamos a decir. Hay MEG que rinden menos que la media general. Bueno, el área ojo de bife 10 centímetros superiores contra el benchmarking. Lo pasé, ya vuelvo al benchmarking. 276 kilos el benchmarking de carcasa, ya lo vamos a ver. Este sería el segmento, 78 de área, 9 milímetros, 62 rinde. El área ojo de bife es de 10 centímetros superior al promedio, que está en el percentil 10 de la distribución del rendimiento, lo cual probablemente signifique rendimiento a la despostada 4 o 5 superiores a mismo nivel de peso medio de carcasa. Cuando vamos al quality grade no hay nada de choice. 9 milímetros MEG de 400 días no hay nada de choice. ¿Sí? Cuartil inferior de quality grade. O sea, estoy bien con el rendimiento de rojos, evidentemente no marmorean a esa altura. Este es el benchmarking, digamos, de las carcasas hasta ahora. Carcasa de 278 kilos, 68 de área ojo de bife, 400 del índice de marmoreo. El yield grade da valores, digamos, muy parecidos a lo que veíamos de los otros animales y hay dispersiones. Hay dispersiones, pero entre 30 y 40 de choice a más o menos 10 milímetros de grasa, es como que nuestro biotipo, ese nivel de grasa, tiende a suceder eso. Por supuesto que hay alguno de 60. Si yo no hago nada con ese novillo más que venderlo a pesado, básicamente ese es el lugar. Bueno, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Proceso en progreso. Hay mucha dispersión de área, hay muchas dispersiones de grasa, hay muchas dispersiones de marmoreo. ¿Tiene sentido empezar a discutir lo que los americanos hablan sorting? Para poder diferenciar biotipos con aptitudes, pesos finales diferentes. Hay 20% de los animales que inclusive a ningún nivel de día de corral marmorea, en múltiples, ese 20% refractario a marmorear, ¿tiene sentido tenerlo mucho tiempo? Con lo cual, como por estadística no hay forma de apartar, evidentemente estamos discutiendo una lógica de cruzar. Esto es una revisión de qué es lo que se ha hecho con el sorting, ¿no? La variación genética y fenocípica está, de frame, de ganancia y potencial de Marlin. En el fenotipo tenemos pistas de cómo viene creciendo, qué área tiene, etcétera, etcétera. Puede haber un objetivo de sorting de uniformidad y peso mínimo. No va a haber demasiadas ganancias por hacer eso. Lo que se discute es, en peso y altura, lo hacen mucho los americanos, composición corporal, meterle ultrasonido a peso y altura, y evidentemente ni siquiera los americanos lo están usando esto, pero ya en Argentina hay estos marcadores, evidentemente, para
obviamente hace una segmentación genómica de los animales que no tienen el gen. ¿Qué jugar con esto? Y jugar con los días de alimentación y el tipo de los planos nutricionales, probablemente, si tenemos biotipos que puedan ir a pesos más altos, marmorear más, apartarlo ¿no? de aquellos que no marmorean, bueno, densidad energética de la dieta. Este es un sistema el sistema de Kansas State University de marmoreo, pero un sistema de clasificación que combina el peso corporal inicial, el peso de grasa dorsal por el ultrasonido y una puntuación de marmoreo, básicamente con datos económicos para proyectar número de días de alimentación que maximice la rentabilidad. Lo dejo ahí. Y estamos con esta parte, digamos, nada, esto es discusión muy preliminar de cómo abordar, digamos, esos temas. Tenemos crecimiento, cómo hago el árbol decisorio, básicamente, cómo clasifico. Tiene que ser lo suficientemente sofisticado para que descubra diferencia y lo suficientemente simple como para que no armemos un desastre logístico en un filo de 20.000 cabezas donde nos ponemos a manejarle la hacienda. La lógica probablemente la tenga el día que nos paguen por marmoreo, elegir a aquellos que sí los podemos, y la jugada es minimizarle el gasto a lo ineficiente que sobreengrasaría y maximizarle el beneficio a lo que tenga mérito de carcasa para producir. Bien, lo dejo ahí. Listo, Carlos. Esto estamos discutiendo cómo hacerlo, y esto es una simulación.